Bueno, hablando de la unidad aritmética lógica, como decía, las operaciones que puede ejecutar la unidad aritmética lógica entre dos operandos están señalados aquí como señales que se presentan en sus entradas. En realidad la ALU tiene tres entradas: un máximo de dos operandos, A y B, y un operador, que es, en definitiva, lo que aparece aquí en esta señal es lo que le indica a la ALU qué tiene que hacer con estos dos operandos. Por ejemplo, un más significa que debe sumarlos, un menos que debe restarlos. Y como quería decir en algún momento anterior, la multiplicación se descompone como un conjunto de sumas, y la división es una multiplicación, digamos, por el inverso. También se resuelve a través del conjunto de sumas. También se pueden hacer operaciones lógicas a través de la ALU. La ALU tiene dos salidas, digamos. Una que es un resultado. Si el operando A es 2, esto es 3, y el operador es más, aquí debería salir un 5, digamos, de alguna forma. Pero también puede ejecutar operaciones lógicas. Las operaciones lógicas puede ser el AND, que bueno, nosotros en C lo conocemos a través de este símbolo llamado ampersand. A and B es, digamos, si A y B son dos operandos binarios, el resultado es 1 si A y B son 1, y el resultado es 0 en cualquier otro caso, ¿no? El OR es un operador lógico donde, bueno, si A o B son 1, el resultado es 1. Si A y B son 0, el resultado es 0, y si cualquiera de ellos es 1, ya tengo asegurado. El OR exclusivo, que bueno, en C lo representamos con el acento circunflejo francés. Y lo que es la negación, que bueno, en C lo representamos con una tilde, que es invertir, digamos. Este es un operador unario, que significa que ese operador se aplica a un solo operando. La negación de 0 es 1 y la negación de 1 es 0. Bueno, si yo tengo una palabra de 16 bits, la negación de esa palabra es transformar todos los ceros en unos y todos los unos en 0. Hay una salida de la ALU que se llama status, que depende de cómo está construido el procesador, pero que indica varias cosas. Por ejemplo, si la operación da un overflow. Supónganse de que yo acá pongo un número 4, acá pongo un número 0, y este operador es de división. Claramente 4 dividido 0 da infinito, entonces lo que pasa es que el resultado puede ser cualquier cosa, pero el status indica lo que llamamos, o lo que se denomina en informática, overflow. Overflow significa desbordamiento. Desbordamiento invalida el resultado de la operación, ¿no? La falta de chequeo de los desbordamientos lleva a grandes problemas. Estalló un cohete Ariane de Eurospace por no chequear el desbordamiento. Bueno, también el ALU ejecuta operaciones de bit. Nosotros vamos a ver en C, probablemente ya las conozcan, hay operaciones que permiten desplazar un byte o una palabra hacia la izquierda, es decir, mover toda la palabra, cada bit de la palabra, una cantidad de posiciones hacia la izquierda, o hacerlo hacia la derecha. Bueno, eso lo hace la ALU también. Bien, la unidad de control. Esto es un recorte del gráfico que les había mostrado páginas atrás. La unidad de control es el corazón de la CPU, digamos. Es en realidad quien ejecuta las tareas de la CPU en tanto orquestación de todos los componentes. Fíjense, allí dice, es responsable de arbitrar las interacciones al interior del procesador. Arbitrar significa decir cuándo alguien accede a alguno de los componentes, sea un base, una interconexión, sea la ALU, sea un registro interno, y cuándo lo hace otro componente. La ALU, como decía, permite o bloquea el acceso a los bases y a los registros, y además coordina la ejecución de los programas. La unidad de control tiene fundamentalmente la misión de hacer que
todo el microprocesador funcione sincrónicamente, pero también en forma orquestada, y que no se superponga el acceso a registros, por ejemplo, y que haya inconsistencias por esa superposición, y activa los diferentes módulos, componentes del CPU, con lo cual es, como les decía, el corazón, digamos, del microprocesador. Las unidades de control de los microprocesadores más poderosos, como podrían ser los ejemplos que dimos de el Snapdragon de los celulares, o un Intel Core i7, que sea cualquiera de esos, es en sí una máquina de von Neumann que tiene hasta un programa, digamos, embebido, interconstruido, y que tiene un nivel de complejidad bastante grande. Cuanto más sencillo es el procesador, más sencilla es la unidad de control, digamos. Esto toma una complejidad en forma exponencial en la medida que queremos que el sistema haga cosas más sofisticadas, ¿no? El microprocesador que tenemos haga cosas más sofisticadas. Bien, hablemos un poquito de las instrucciones. O sea, las instrucciones son los bloques constitutivos de un programa. O sea, un programa es una secuencia de instrucciones. Así como ustedes cuando hacen un programa de lenguaje C, ponen main, ponen la llave y hacen una serie de tareas línea por línea, el microprocesador también ejecuta instrucciones en forma ordenada, secuencial, a veces pudiendo ejecutar saltos, digamos, entre distintas áreas del programa que tienen que ver con condiciones específicas, ¿no? Cada microprocesador tiene un set de instrucciones que fue definido por su diseñador, digamos, ¿no? También por su fabricante, y digamos, ese set de instrucciones puede variar entre dos procesadores del mismo fabricante pero con arquitecturas diferentes, o hasta incluso con arquitecturas iguales pero con versiones diferentes. Ese set de instrucciones es todo lo que el procesador puede hacer, y están, si bien las instrucciones están contenidas en manuales, documentadas, etcétera, etcétera, están en un lenguaje conocido como ensamblador o assembler, que realmente hoy se usa bastante poco, básicamente por la complejidad que tiene y sobre todo porque no se puede llevar de un procesador a otro, salvo que los procesadores sean iguales. Si los procesadores son distintos, los sets de instrucciones casi seguramente son diferentes. Para mantener o para absorber esa disparidad están los lenguajes de alto nivel. Cuando ustedes programan en C, no eligen un C específico para microcontroladores y otro para PCs, simplemente cambian las librerías a las que pueden acceder. Pero en realidad lo que tiene lugar allí es un proceso de traducción, digamos, de ese lenguaje que ustedes en el que ustedes escriben el programa y el que el microprocesador definitivamente entiende, ¿no? Volviendo a la arquitectura, cuando hablamos de una máquina von Neumann, ella se estructura alrededor de un ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo está compasado a la señal de reloj. Y el ciclo de trabajo tiene que ver con 3 etapas. Una búsqueda, que es el proceso por el cual se va a la memoria donde está el programa almacenado y se trae la instrucción que se debe ejecutar y se almacena en algún lugar. Eso se llama históricamente fetch, que es la palabra en inglés que de alguna manera designa a la búsqueda. Un paso siguiente, que es, yo ya accedí a la memoria donde está el programa almacenado, ya encontré la instrucción que tengo que ejecutar, ya la almacené en un lugar donde el microprocesador la pueda analizar. La tiene que analizar el CPU y decodificar, o sea, entender qué indica esa operación que debe hacerse.
Esa se llama la etapa de decodificación. Y finalmente tenemos la fase de ejecución. O sea, una vez que termina de decodificar, dice, bueno, lo que tengo que hacer es mover, por ejemplo, lo que está en el registro de acumulador a 0 a la posición de memoria 0xFF4A 0. Ya el microprocesador sabe lo que tiene que hacer. Bueno, lo que debe hacer es justamente hacerlo. Entonces, eso se hace durante la fase de ejecución. Cuando uno ejecuta un programa, esto es un proceso cíclico. Para cada instrucción hay una búsqueda, una decodificación y una ejecución. Todo eso lleva tiempo, se hace en forma secuencial, y cuanto más tiempo insuma, más ciclos de reloj insuma cada fase, más lento se ejecuta el programa. Por eso los microprocesadores se optimizan para que todo esto se haga a la mayor velocidad posible. De hecho, en los procesadores que hablamos, de los que tienen arquitectura más avanzadas, hasta se buscan las instrucciones fuera de orden, ¿no? O sea, no se espera de terminar de ejecutar una instrucción para buscar la próxima. Se trae la próxima antes y se decodifica antes para tener todo listo para cuando se termine la actual. Con lo cual, desde hace ya unos cuantos años, existe un concepto que se llama procesador superescalar, que es uno que de alguna manera aprovecha mejor los ciclos de reloj, y en cada ciclo de reloj hace más de una cosa. Fundamentalmente hace eso. Bueno, yo no voy a profundizar mucho en esto, ustedes lo van a ver absolutamente en detalle más adelante, digamos, cuando hablen de microprocesadores en forma profunda. Pero bueno, es importante que nosotros lo tengamos presente hoy. Fíjense que en el gráfico nosotros tenemos interacción entre los bases del sistema, que son los rectángulos celestes, con los bloques, algunos constitutivos de la arquitectura. Los tres son constitutivos de la arquitectura von Neumann: la CPU, la memoria y la entrada y salida. Entonces tenemos flechas en algunos casos unidireccionales y en otros casos bidireccionales, que permiten el flujo de datos desde y hacia los bloques constituyentes a través de los bases del sistema. Bueno, hoy, digamos, podríamos decir de que todas las PCs de alguna manera utilizan variantes de esta arquitectura, no demasiado cambiada, ¿no? Sí, por supuesto, tecnológicamente distinta, pero conceptualmente igual. Debajo en la presentación tienen la fuente de esos gráficos, y esa fuente está acompañada de toda una narración en material también interesante, como para que ustedes revisen lo que estamos dando acá. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura Harvard, que ustedes, bueno, deberían haber visto von Neumann en informática. Harvard seguro que no. La arquitectura Harvard surgió después de la arquitectura von Neumann, y surgió en base a un concepto que en aquel momento se consideró importante. Durante mucho tiempo se dejó de hacerlo, y ya desde hace unos cuantos años todo el mundo se dio cuenta que era mucho más que importante: la seguridad, la seguridad de los sistemas informáticos. La arquitectura Harvard es muy parecida a la von Neumann, con una diferencia. En lugar de tener una sola memoria para almacenar programas y datos, como es el caso de von Neumann, lo que se usan son dos memorias eléctricamente separadas, o sea, hasta estar en chips diferentes, digamos, ¿no? Una para programa y otra para memoria. Los microcontroladores utilizan mayoritariamente la arquitectura Harvard, básicamente por una cuestión de seguridad. ¿Y a qué me refiero con seguridad? Acá hay una cosa muy importante. Todo lo que nosotros conocemos como virus, o hackeos, etcétera, 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 o casi todos, digamos, constituyen en la modificación del comportamiento de un programa para lograr algo que el programador que lo creó no tenía en mente, generalmente con propósito malicioso, ¿no? Robo de información, perjuicios más graves, etcétera. Ustedes saben que ese es el gran problema
informático hoy, la seguridad, digamos, ¿no? Todas las brechas de seguridad explotan defectos en la construcción y el diseño de programas. Lo que hace la arquitectura de Harvard es hacer que el área de programa sea de solo lectura, es decir, no se puede modificar el área de programa. Solo se puede modificar el área de memoria de datos. Por diseño no se puede modificar. Entonces, los microcontroladores, ustedes van a ver en sistemas embebidos, que se utilizan mucho para tareas muy críticas. Por ejemplo, controlar un proceso industrial, ¿no? Una caldera. Hay un microcontrolador que maneja la válvula del calentador de esa caldera. Si el microcontrolador en algún momento tiene una falla, un defecto de programa o lo que fuere, y no apaga el calentador cuando la caldera llegó a la temperatura máxima, bueno, la caldera termina reventando, ¿no? Y provocando, qué sé yo, pérdidas muchas veces irreparables. Entonces la seguridad en los sistemas embebidos se toma en serio desde hace mucho tiempo. Mucho más en serio que en la informática en general. O sea, nosotros sabemos que hoy una PC o hasta un celular, digamos, es prácticamente un tarro de dulce de leche abierto para las moscas, ¿no? Y las moscas vendrían a ser los virus y el malware y los hackers. Bueno, en los microcontroladores no debería pasar eso. No digo que no pase, pasa, pero no debería pasar, porque los microcontroladores a veces se usan para controlar una lavarropa, con lo cual nadie se va a morir si la ropa sale sucia, pero otras veces se usan para controlar, como decía, procesos industriales, ni hablar de lo que se usa en vehículos, el control de vehículos, etcétera. De eso depende de vida humana, digamos. Entonces, cualquier recaudo que se tome respecto a la seguridad informática es poco. Bueno, la arquitectura de Harvard, al dividir la memoria en memoria de programa y en memoria de datos, agrega una dimensión más de memoria. No es infalible, hay problemas también, pero es, digamos, bastante más segura que la arquitectura de von Neumann en ese sentido. Si comparo ambas, podría decir, la arquitectura de von Neumann es más flexible. Como uso un solo bloque de memoria, digamos, ahí tengo datos e instrucciones, es más fácil de implementar, digamos, hasta el punto de vista electrónico, ¿no? Harvard es más segura, dado que justamente, por definición, ningún programa del usuario debería tener la posibilidad de modificar la memoria del programa. Nosotros justamente en el kit que vamos a usar, sea el KL46 o el KL43, tenemos ejemplos de las dos, digamos. El microcontrolador que vamos a programar es un Cortex M0 Plus, que es von Neumann. Mientras que el M4, que es el que controla la interfaz con la PC y, digamos, básicamente eso, controla la interfaz con la PC, tiene arquitectura Harvard. Así que ahí tenemos un ejemplo de una placa, digamos, que tiene dos procesadores, uno de los cuales es Harvard y otro es von Neumann. También dentro de la familia de microcontroladores ARM hay de los dos tipos. Ninguno de los dos es infalible, ni muchísimo menos, pero es importante tener en cuenta las dos arquitecturas y la diferencia entre ellas. Bueno, aquí terminamos esta primera parte de introducción a los microprocesadores. Gracias.